Siempre es grato regresar después de algunos años a recordar los ambientes de este lugar, de la iglesia, de la villa. Siempre trae nostalgias y encontrarse con rostros conocidos y algunos nuevos también. En 25 años de ministerio he tenido experiencias muy dramáticas en mi vida personal, en mi salud. Durante esta semana voy a compartir incidentes que han marcado mi vida, la de mi familia, porque siempre alrededor de uno hay personas, y hay muchas personas. Y en esta semana voy a compartir con un lema que hemos elegido: en ti me encuentro. Y hoy voy a hablar acerca de tormentas. En ti me encuentro a pesar de mis tormentas. ¿Tienen tormentas ustedes? ¿Están pasando alguna tormenta en particular? Alguno quizás está pasando un viento leve, mas siempre hay momentos donde nos enfrentamos con tormentas o hemos pasado tormentas. Quiero agradecer, doctor, pastor, por la invitación y deseo de todo corazón que esta semana pueda ser de mucha bendición. Quiero agradecer a nuestros queridos telespectadores que están asistiendo en este momento en algún lugar acá en la villa. Me han dicho que posiblemente hay alguno de ustedes que está postrado en cama o está pasando una situación adversa. Dios quiera que los mensajes y los versículos puedan tocar nuestro corazón. Y a nuestros oyentes también que están siguiendo la programación por la radio. Estoy hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires. Soy boliviano, casado con una uruguaya. Tengo 2 hijos, una niña de 23, como mencionaba el doctor, y un muchacho de 20 años. Durante estos 8 años pasé un buen tiempo trabajando con el programa Lugar de Paz. No sé si alguno de ustedes escuchó Lugar de Paz. La Biblia habla, Biblia fácil, que fue un proyecto de la televisión con profecías de Daniel. Y me tocó también producir un estudio bíblico para la división sudamericana. La Biblia habla, que es un material que estamos trabajando en toda Sudamérica. Y actualmente estoy pastoreando una de las iglesias pujantes en Buenos Aires, como es Parque Avellaneda. He tenido desafíos y tengo muchos desafíos que con la ayuda de Dios esperamos que todo pueda salir para bien, pero siempre encuentro tormentas. Y estas tormentas a veces no nos dejan concentrarnos y precisamos ser muy conscientes que necesitamos recurrir a nuestro Salvador. Esta mañana quiero compartir con ustedes algunas imágenes, algunos conceptos importantes acerca de este tema. En primer lugar, quiero decir, apreciado hermano, apreciado telespectador, apreciado oyente, todos estamos en esta tierra con un propósito, Y el propósito es glorificar a Dios y servir a nuestro semejante. Por eso, el primer elemento que quiero resaltar es este. He visto, dice la escritora Elena de White, una mujer que vivió con propósitos, a pesar de su enfermedad, a pesar de sus limitaciones, el Señor actuó de manera sobrenatural en su vida, en muchos momentos. Dice ella, he visto que los que viven con un propósito, que tratan de beneficiar y bendecir ¿a quiénes? A sus semejantes. ¿Qué más dice el pensamiento? Y honrar y glorificar a su Redentor son los verdaderamente felices en la tierra. En tanto que los inquietos,
los descontentos, los que tratan de probar esto y aquello con la esperanza de encontrar la felicidad, siempre se están quejando y siempre están desilusionados. Note usted acá este concepto tan importante del servicio y de la alabanza. Servicio hacia tus semejantes, la honra y el respeto a Dios. Y termina diciendo en esta carta: siempre anhelan algo y nunca están satisfechos, porque viven solo para sí mismos. Sea tu propósito hacer el bien y hacer tu parte en la vida con fidelidad. Y esta mañana quiero hablar acerca de uno de los hombres más importantes de la historia bíblica, como fue el apóstol San Pablo, y recordar un incidente dramático en su vida a punto de perder la esperanza. Pero antes de contar un poquito de su historia, yo les voy a contar acerca de mi historia de tormenta en un momento dado, real y físico, cuando hace unos 24 años yo comencé a pastorear la iglesia en mi país. Muchos de los pastores teníamos al cuidado entre 15 a 20 congregaciones. Teníamos pastores que tenían 2 casas pastorales. Y regularmente los pastores jóvenes iban y eran pastores de estas zonas donde muchos hermanos del campo con mucha fidelidad y amor asistían a la iglesia. A mí me tocó comenzar mi ministerio en una de las zonas más grandes de mi país, la zona de Chuquisaca, donde tenía que viajar un día en camión y 2 días en mula o en caballo, para encontrarme con una congregación de más de 300 personas que asistían los sábados, donde unos pastores misioneros en avioneta evangelizaron en ese tiempo esa zona, y después no hubo más avioneta y había que entrar en mula y había que entrar a pie. Y había mucho fervor, y hay todavía mucho fervor. Pero las comunicaciones no son las mismas que hoy. Hoy podemos así comunicarnos con cualquier pariente en cualquier latitud de este planeta. En ese tiempo no, en ese tiempo había radio aficionado. Y hubo un tiempo en que cuando estaba acá estudiando, para comunicarme con mis padres tenía que visitar quienes tenían radio aficionado. Saludos, saludos, ahí no había que hablar con una clave, ¿no? Mándeme unas lechugas. ¿Qué era eso? Eran dólares, ¿no? Había una cantidad de símbolos y expresiones, ¿se acuerdan? Pero en ese tiempo, cuando yo fui pastor, queridos, la manera como anunciaban que el pastor o el cura llegaba a esa zona era tirando dinamita. Así que cuando sonaba la dinamita, se avisaba a la gente que el pastor adventista llegó o el sacerdote llegó. Porque las únicas iglesias que teníamos era la iglesia adventista, y había una comunidad católica bien pequeñita en la zona donde yo fui pastor por 3 años. Y comenzando mi ministerio, yo pasé la primera tormenta de mi vida. Recuerdo haber llegado en un tiempo de mucha lluvia, cuando mi esposa estaba esperando a luz a nuestra hija, María Noelia, así se llama. Y después de haber predicado con ahínco, con fervor, allí en el campo, donde la gente caminaba 2, 3 horas, un día de camino para venir a escuchar al pastor, imaginen ustedes el sentimiento de adoración, donde no había lluvia, en lluvia como sea llegaban, y no llegaban vacíos. No solo traían su Biblia, hermanos, traían talego con sus primicias, sus limones, traían sus naranjos para entregar al Señor. Y ahí en la iglesia, una iglesia típica de campo, entregaban con fervor sus primicias. Donde los hermanos me decían: pastor, habrá traído mucho sermón para nosotros, ¿no? ¿Por qué me dicen eso? Mañana, pastor, el culto comienza a las 11 de la mañana. Muy tarde, hermano, no se preocupe, es que la gente viene de sus potreros, desde el campo, pastor.
Pero los hermanos no se van a mover desde las 11 hasta las 4 de la tarde, así que usted tiene que predicar hasta las 4 de la tarde. Así que ustedes pueden imaginarse todo lo que tenía que compartir. Solo había un refrigerio para tomar un juguito allí de limonada, comer su tapeque, dicen así, en el campo, y continuar predicando. A las 4:30 todos se iban porque tenían que viajar horas para volver a sus estancias. Yo me sentía muy emocionado. La gente venía con personas para bautizar. Los bautismos que yo realizaba en el campo, cada vez que iban 50, 60 personas, toda la comunidad, casi el 100%, eran miembros de la iglesia adventista. Y yo me emocionaba, me sentía muy feliz como pastor. Pero me enteré por la radio de que mi esposa estaba con problemas de salud. 7 meses y tuve que volver. Y para volver tenía que pasar 2 ríos, famoso río en mi país, Ipirenda y Pilaya, muy cerquita al río Pilcomayo. Y no podía pasar al otro lado del río, porque las lluvias llegaron. Nadie podía pasar, había que quedarse a la orilla del río 1 o 2 días hasta que baje el río. Nadie podía pasar, pero yo quería pasar. Y hermanos, hay un momento en la vida, no sé si a usted le ha pasado, que parece que todo está bien, pero comienzan a haber conflictos, tempestades, personas que están enfermas, personas e hijos o padres que tienen problemas de relacionamiento. Usted, querido televidente, amigo, amiga, postrado en una cama, buscando una solución, que los diagnósticos médicos, que la atención tenga como bien buenas noticias. Hay momentos en que todos vamos a pasar tormentas. Para mí llegó en mi ministerio a los 2 años de ser pastor mi tormenta. Quería llegar desesperadamente a mi casa, no podía a causa del río, la lluvia, una tormenta en el ambiente en esa zona. Y me dice mi guía, pastor, tiene que quedarse. Nos quedamos varias horas, vimos pasar a unos vaqueros con vacas y burros. Y me dijo, mire pastor, si las orejas de los burros caen, significa que se están ahogando. Y vimos ahogarse a unos burritos. Pastor, no puede pasar. Yo le digo, Demetrio, tú eres mi guía. Preciso pasar, querido. Preciso pasar. Yo sé que el Señor es bueno, misericordioso, Él va a cuidar de mi esposa, pero preciso pasar. Me dice, pastor, le voy a dar un secreto entonces. Vamos a colocar todas sus cosas en una bolsa, vamos a amarrar al cuello y a la cola del caballo su bolsa. Usted va a pasar montado en el caballo. No se caiga del caballo, a no ser que las orejas del caballo comiencen a bajar, significa que el caballo se está ahogando. Ahí usted nade, y nade no vista al frente, vista allá abajo, porque usted va a bajar allá abajo. Pastor, ¿se atreve? Demetrio, si tú me dices lo que tengo que hacer, yo me atrevo, yo tengo que pasar. Porque pastor, usted se va a quedar acá unos 2 o 3 días, no puede salir de este lugar. Lo único es arriesgarse. Y hermanos, por primera vez pedí al Señor misericordia. Le hice un pacto al Señor. Señor, cuida mi vida para servirte. Cuida mi vida que quiero seguir sirviéndote. Y en un río turbulento con piedras pasé montado en este animal. El animal recibía las piedras. Yo recibí una piedrita acá, me dolió, seguí y el animal me sacó hasta la otra orilla. Llegué, monté el animal, queridos, y viajé un día de camino hasta un potrero. Allí dejé el animal y continué mi viaje. Esta semana les voy a contar la experiencia que tuve con este animal, porque tuve experiencias de aprendizaje con el Señor allá en el campo. ¿Tienes tormentas? ¿Existen tormentas? ¿Estamos preparados para las tormentas que vienen? El apóstol San Pablo
presenta un incidente siendo un gran predicador. Estamos hablando del tercer viaje misionero del apóstol San Pablo. Él está ya terminando su ministerio. Hay desafíos, el Señor tiene desafíos todavía para el apóstol San Pablo. El Señor alarga su vida porque él hace un pacto con el Señor. Porque cuando haces un pacto con el Señor puede alargar tu vida, tus propósitos. Pero hay que hacer un pacto con el Señor. En el libro de Hechos se narra una historia fascinante de estos viajes misioneros hacia Roma del apóstol de la fe, que subían mucho, no en aviones, sino en barcos. Y el apóstol de la fe se da cuenta de que las dificultades y problemas serán parte de los propósitos de Dios. Y allí en el libro de Hechos, si usted me quiere acompañar y corroborar lo que estoy diciendo esta mañana, usted, querido telespectador, puede anotar, usted, querido oyente, puede anotar los versículos. Abra allí su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27. Yo les dije a un principio, apreciados jóvenes, apreciados hermanos presentes aquí, de que siempre, aún en las tormentas de la vida, siempre hay personas a nuestro alrededor que se ven involucradas por nuestra actitud, por nuestras decisiones. Siempre hay personas. En el caso de este incidente que yo voy a compartir, están involucrados, según el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 37, cuando dice: y éramos todas las personas en la nave 276 personas. Hay 276 personas involucradas, las cuales muchos son soldados romanos, otros son reos, otros son amigos personales y pareja misionera del apóstol de la fe. Pero hay personas, hay curiosos, y algo va a suceder. Y algo va a predicar San Pablo que debe a nosotros hacernos entender de que precisamos depender de una persona necesariamente. Bueno, la Biblia dice lo siguiente, versículo 18: siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, empezaron a sacar, empezaron a tirar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Arrojaron todo, sus bienes materiales, bienes de alimentación, y se dejaron llevar por la tempestad. Se dejaron llevar por la tempestad. No había control de la nave. Allí está el apóstol de la fe, el hombre culto, el hombre temperamental, el perspicaz Saulo de Tarso, ahora convertido, mostrando toda su capacidad de liderazgo, de oratoria, está confundido. Entonces la palabra de Dios continúa diciendo: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué dice la Biblia? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, toda esperanza de salvarnos. En la ciudad de San Paulo, como en Buenos Aires, se precisa GPS. Sin GPS hoy en día en una gran ciudad se pierde. A pesar de que todavía existen los mapas, de todas maneras precisamos una dirección para llegar a nuestros objetivos. La navegación tenía sus GPS naturales: el sol, la luna, la claridad de la noche, pero aquí no había absolutamente nada. Y aquí el apóstol de la fe dice: habíamos perdido toda esperanza. Que lo diga esto el apóstol de la fe. Cualquiera de nosotros entonces puede decir esto. En cualquier momento podemos pensar: pastor, he perdido toda esperanza de sanarme,
toda esperanza de recuperar a mis hijos que no están en la iglesia, toda esperanza, mi pastor, de que mi padre se convierta, toda esperanza de que el vicio del alcohol o de la droga salga de mi familia. Pastor, no creo que voy a pagar esa deuda, estoy con una enfermedad terminal, no sé, pastor, si voy a poder superar. Tengo un familiar en el sanatorio, en una clínica. Toda esperanza. Esas fueron las palabras del apóstol de la fe. Ahora, queridos, hoy nuestro mundo vive diferentes tempestades. Yo estuve en una de las terminales aeroportuarias de mi país viendo esta escena dramática de una niña aferrada de su mamá que se iba a España a trabajar. Realidades de todos los días. La muerte, los accidentes que están causando la vida y estragos de cientos de familias. La desesperación por la falta de trabajo. Esta es una mujer en el Ecuador donde está lustrando zapatos para ganarse el pan de día, para llevar a sus nietos. La realidad hoy en día en algunas de las ciudades como en el Ecuador, donde hay que viajar llevando a su familia en una bicicleta y son varios, las comodidades no son las que muchas veces tenemos nosotros. Nuestro mundo vive tormentas tras tormenta. ¿Y saben qué dice la escritora Elena de White? Por eso en esta semana voy a hablar de varios conceptos útiles, pero a través de pensamientos saludables. Ella dice, no adoptaremos pensamientos ¿de qué? De murmuración por causa de las pruebas. Los queridos hijos de Dios siempre las tuvieron. Y cada prueba adecuadamente, note usted, adecuadamente soportada aquí, nos hará más ricos en gloria. Anhelo mi cuota de sufrimiento. Anhelo mi cuota de sufrimiento, dice ella. ¿Y cómo continúa diciendo? Aunque pudiera, no iría al cielo sin padecer sufrimientos, pues allí vería a Jesús, quien sufrió tanto para comprarnos tan rica herencia, y también vería a los que entregaron sus vidas por causa de la verdad de Cristo. No, déjeme ser perfeccionada mediante los sufrimientos. Anhelo participar con Cristo de sus sufrimientos, pues si lo hago, sé que participaré con Él en su gloria. Jesús es nuestro modelo. Procuremos que nuestras vidas sean tan semejantes a la de Cristo como sea posible. Hermoso pensamiento. Por eso, queridos amigos, el tercer elemento importante es que la esperanza tiene que ser buscada, porque si no hay esperanza, hay que buscar la esperanza. ¿Y cómo busco la esperanza? Para mí, haciendo un pacto con Dios, no hay otro camino. Yo tengo mi madre, que por la gracia del Señor todavía está viva. Tiene 88 años de edad. Hace 8 años yo la ungí. Y cuando yo fui para el hospital, para acompañarla a una cirugía muy delicada que duró aproximadamente 6 horas, el médico me llamó y me dice, Moisés, su mamita no va a aguantar la operación. Es muy débil. Además tiene osteoporosis. Ella no va a aguantar. Ella es muy delicada. Usted es misionero, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces, pastor, usted sabe, hable con ella, anímele. Yo hice algunas veces visitas acá en nuestro sanatorio, algunos pacientes dentro de la práctica pastoral hace muchos años. Así que hablar con una mamá delicada de salud que posiblemente no la vas a volver a ver es complicado. Me encontré con ella, le hablé y como que la preparé. Y me dice, hijo, ¿por qué te estás despidiendo? ¿Tú crees que me voy a morir? Así que me diga.
yo no me voy a morir. Porque hijo, tienes que saber, yo hice un pacto con el Señor. Y mi pacto consistió en dos cosas. La primera, Señor, quiero ir a tu templo siempre. Y segundo, Señor, quiero servirte. Y el Señor no me va a dejar morir, porque yo quiero servirle al Señor. Hermanos, terminó la operación. Ella todavía 88 años de edad. Mi iglesia en la casa donde yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mi iglesia allí en Santa Cruz queda 4 cuadras. Yo llego en 5 minutos a la iglesia. Mi madre llega en media hora, va con sus muletas. Ella quiere caminar, quiero hacer ejercicio, pero ella hizo un pacto con Dios. Señor, no te voy a abandonar. Quiero vivir para servirte. Quiero vivir para orar por mis hijos. Por eso cada vez que yo hablo con mamá, queridos, me dice, hijo, ¿estás orando? Recomendaciones, ¿no? ¿Estás estudiando? ¿Te estás portando bien? Ya tengo 50 años. No parece, ¿no? Parece que tengo más. No importa. Lo importante es de que, queridos, vivir con un propósito vale la pena. Entonces, Pablo tuvo que buscar el propósito de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? He perdido la esperanza. Y el Señor le dio la esperanza. Ahora noten lo que la Biblia dice. Y este es un versículo precioso del libro de Romanos. La esperanza debe ser buscada y aguardada en los propósitos de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 13. Este es un versículo, querido telespectador, amigo oyente. No sé cómo te llamas, pero el Señor te conoce. Noten lo que dice este versículo, Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios, lean conmigo a la voz de 3, 2, 3. Y el Dios, no escucho, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y que paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este es un versículo clave que un día se aferró una mujer que conocí en la República Oriental del Uruguay. Este versículo de la palabra de Dios tocó profundamente el corazón de esta mujer. Su nombre, Josefa. Una mujer que perdió a su marido ahogado, un hijo de 25 años que se fue de la casa y abandonó a su mamá y a su hermano. Josefa tenía un hijo más de 17 años llamado Martín, con una enfermedad como es el síndrome de Down. Un muchacho que le faltaba la concentración y no entendía muchas cosas que la mamá le enseñaba. Ella un día conoció al Señor, tomó la decisión de ser bautizada y por un año, queridos, preparó a su hijo Martín para el bautismo. Un año. Ella me decía, pastor, mi hijo no entiende las doctrinas, pero hay 3 cosas que le enseñé en un año. La venida de Jesús. Jesús viene pronto, hijo. Le hablé del amor de Jesucristo, su muerte, y le hablé del bautismo. Pero pastor, no quiere bautizarse, tiene miedo. Entonces yo pido por favor que me ayuden. Unos 30 hermanos allí escuchando el culto, hermanos. Justo llegó el pastor Luis González. Estábamos junto al pastor Luis González en esa campaña donde una persona estaba dispuesta a confiar en Dios profundamente, y esa persona en los últimos momentos todavía persuadía a su hijo a que tome la decisión para entregarse. Pastor,
en este momento mi esperanza es el Señor, pero yo quiero que este hijo que el Señor me ha regalado también acepte el bautismo. Así que el pastor predicó unos 40 minutos, pero el bautismo duró 25 minutos, porque el muchacho Martín no quería entrar al tanque bautismal. Entonces, ¿saben? Esta imagen es la imagen de una mamá expectante que miraba de reojo a la entrada del tanque bautismal, donde el muchacho metió el pie y lo sacó. No quería, y ella le insistía: hijo, me voy a bautizar, me vas a mirar, papito, ¿cómo me voy a entregar al Señor? Por favor, mírame, atiéndeme. La siguiente imagen que quería compartir es aún en medio del bautismo, la tristeza, la melancolía y la felicidad también, y la desesperación y la preocupación. Porque a veces venimos a la iglesia, queridos, a llorar, venimos a clamar, venimos a pedir, venimos a hablar, y estamos en la iglesia. Y después el tercer cuadro que me llamó la atención es cuando su hijo Martín, un muchacho de 17 años, finalmente entró con muchas expectativas, con miedos, con preocupaciones. Josefa fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula maravillosa que el Señor nos enseñó. Y después de su bautismo salió con alegría, con gozo, y yo escuchaba porque estaba sacando fotos. Y ella decía: Señor, ahora le toca a mi hijo, persuádale, Señor, persuada a mi hijo. Y su hijo, que se resistía, que se tiraba hacia atrás, nosotros mirando, la iglesia orando. Y ahí viene esta otra imagen, queridos: un muchacho quieto unos instantes, un muchacho extrovertido, por lo que yo podía apreciar, y ser bautizado para salir del agua feliz y agradecido. Y una de las imágenes que más tocó mi corazón fue el abrazo de una mamá preocupada por la salvación de un hijo en plena tormenta. Cuando salimos, las mismas palabras de las mujeres y hombres de fe: pastor, tuve que hacer en pleno bautismo un pacto con Dios. Señor, te voy a entregar mi vida hasta lo último, pero permite ver a mi hijo bautizado. ¿Cuáles son los pactos que tú tienes con el Señor? ¿Hay esta semana pactos que tienes que hacer con el Señor? Yo hice con el Señor un pacto importante. Mi madre hizo un pacto importante. Pablo lo hizo. Y el resultado con Pablo, queridos, fue el siguiente. En la palabra de Dios, la historia de este incidente en el mar, dice la Biblia, la comentarista Elena de White dice, antes de leer un pensamiento de la Biblia: la vida es como un viaje. Hay tormentas y luz de sol, pero recordemos que nos estamos acercando al puerto deseado. Pronto estaremos más allá de las tormentas y tempestades. Nuestro deber actual es prestar atención a la voz que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El pasado debiera enseñarnos sus lecciones. El incidente de la historia de Pablo termina de esta manera. Pablo, después de haber predicado: no tenemos esperanza, señores, dependemos de un milagro, perdimos la esperanza, dependemos de un milagro. Él dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién, de quién soy y a quién sirvo. ¿Quién eres tú? Es importante. Tu profesión, tu oficio es importante. Estás en una cama, postrado, estás con un problema, es la realidad de tu humanidad. Pero la pregunta: ¿estoy sirviendo? ¿Con mi don, con mi enfermedad, con mis problemas, estoy ayudando a las personas? La Biblia, queridos, dice lo siguiente:
el ángel de Dios a quien sirvo me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened, ¿qué dice la Biblia? Buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En la tribulación, en la preocupación, en el miedo, en la duda, hay que servir al Señor. ¿Gustarías esta mañana hacer un pacto con el Señor? Señor, quiero servirte, quiero amarte, quiero trabajar por ti. Tengo a mi familia lejos. Hay muchos que viven sus padres en otro país. Hay muchos extranjeros aquí, ¿cierto? A ver, quien no es argentino, levante su mano. ¿Quién no es argentino? Aquí hay chilenos, debe haber paraguayos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, brasileños. Quienes somos de la casa, los hermanos argentinos, levanten su mano. Somos advenedizos en este mundo. Quiero en este momento, antes de orar, cerrar con este pensamiento saludable. En un mundo que corre de aquí para allá, la escritora dice: permitamos que los grandes propósitos que indujeron a Pablo a proseguir rumbo a la meta frente a los problemas y dificultades, los induzcan a ustedes también a consagrarse plenamente al servicio de Dios. Todo lo que les llegue a la mano para hacer, hazlo según sus fuerzas. Alegren la tarea con himnos de alabanza. Si quieren tener un registro limpio en los libros del cielo, nunca se quejen ni protesten. Sea esta la oración cotidiana de cada uno de ustedes. Repitan conmigo esta oración, queridos, para que permanezca en el corazón de ustedes. Repitan conmigo. ¿Qué dice la oración? Coloquemos esa imagen acá en la pantalla, por favor. Señor, 2, 3, Señor, ayúdame a hacer todo lo mejor posible. Enséñame a hacer mejor mi tarea. Dame energía y alegría. Ayúdame a introducir en mi servicio el ministerio amante del Salvador. ¿Gustarían esta mañana hacer un pacto con el Señor de servicio, queridos? ¿Gustaría, televidente, amigo oyente, decirle al Señor: Señor, alarga mi vida, quiero trabajar por ti, quiero servirte, dame fuerzas, dame ánimo para salir adelante? ¿Hay alguien de ustedes que vino hoy desanimado y gustaría esta mañana, al ponerse de pie, decirle: Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco por estos pensamientos, dame una oportunidad para servirte, dame las palabras, dame el coraje para ayudar a un ser querido que precisa de mí, a un ser querido que precisa de mí? ¿Quiere usted decirle eso al Señor poniéndose de pie? Amén. Esta semana yo traje un sermón que no habla de la oración intercesora, no habla de la oración intercesora, y que hay veces que no hay que confiar en la oración intercesora. Pastor, ¿qué está diciendo? Hay momentos en que hay que confiar en el Señor, y hay momentos en que hay que derramarse delante del Señor. Yo recibí una foto de mi mamá estos días, una mujer demacrada, una mujer acabada físicamente, pero cuando me habla, a pesar del dolor y de la enfermedad: hijo, anímate, hijo, lucha, hijo, sé perseverante, hijo, no te preocupes por nosotros, estamos bien, no están bien, no te preocupes.
¿Quién le da toda esa energía y esa vitalidad a una mamá que se está acabando? ¿No es Dios, queridos? Jóvenes, ustedes están trabajando, muchos estudiando con un propósito mayor. El tiempo se acerca donde los acontecimientos cada vez más son muy complejos. La iglesia está pasando golpes. Precisamos depender del capitán mayor. Quiero invitarles para que podamos orar al Señor. Oremos. Señor bendito, estamos de pie como hijos tuyos, con limitaciones, con bajones, muchas veces con actitudes, Señor, que no son las adecuadas en nuestra confianza, en nuestros propósitos, en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Tú nos estás dando la vida de gracia, un regalo maravilloso. Y a veces, Señor, vivimos con el propósito solo y únicamente de sobrevivir. Pero muchas veces no tenemos el sentido común de pensar de que hay personas, hay familiares, hay amigos que precisan de una palabra. En este momento te pido por tus hijos que están escuchando la radio. Conoces el nombre de cada uno de ellos, te claman fervorosamente por un milagro. Te pido por nuestros televidentes que están asistiendo a este programa, quizás desde una casa, desde el hospital, desde nuestro sanatorio, porque están viviendo sin propósito. Señor, danos el coraje y el ánimo para buscar la esperanza en ti, para encontrar el gozo, para encontrar la paz. Y al salir de este lugar, que vayamos a nuestras casas a la hora de almuerzo agradecidos, porque tú eres el propósito más importante de nuestra vida. Acompáñanos y guíanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.